Ahora, con el conocimiento que vamos a ver hoy día es cosas muy puntuales porque son normas muy amplias. Ahí estoy dejando un poco de material para que si ustedes quieran lo copien y lo lean, ¿no? Aquí vamos a dar cosas puntuales para más o menos incrementar su conocimiento y ver qué es lo que tenemos que ver en algunas situaciones, ¿no? Y en este caso particular, que es coordinación, referencia y transferencia de paciente crítico, son cosas que nosotros vemos y que todavía estamos en un sistema un poco incipiente, un poco desarrollado. ¿Por qué les digo? Porque existen normas establecidas, pero lamentablemente a veces no se cumplen de cierta manera, sobre todo en los lugares más lejanos del país. Y si hemos visto en estos meses que han pasado que la capital de un país que quiere ser desarrollado se ha convertido en una calamidad solamente porque el río subió un poco de nivel. Imagínense cuando venga el terremoto pronosticado de 8.5 o cuando hay una epidemia o una pandemia que nos afecte a la ciudad. Entonces, somos desbordados fácilmente por cosas que se pueden controlar con anticipación. Entonces, lo que hay que hacer siempre es prever, o sea, siempre hay que proyectarse. No hay que ser fatalista, sino si sucediera tal cosa, ¿qué es lo que debo tener? Primero, en qué equipo, conocimiento y personal para poder actuar adecuadamente y poder responder sobre todo a la situación en particular. Muchas veces las personas tienen miedo de actuar, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos nosotros es que se nos muere el paciente porque lo primero que estamos pensando es que nos van a hacer un juicio o una denuncia. Eso sería dentro de lo factible si es que el fiscal, el que recibe inicialmente la denuncia, considera que nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo. Porque la muerte es parte del proceso natural de la vida y mucho más en nuestra área que nosotros cotidianamente en circunstancias determinadas podemos encontrar un paciente muy delicado y que tiene sus posibilidades de sobrevivir son muy bajas. Entonces estas situaciones nos conlleva muchas veces a cerrar las puertas de los centros hospitalarios y que el paciente siga en su camino en una mototaxi, en una camioneta o muy posiblemente en otro medio para ser atendido. Entonces, muchas veces los juicios y los problemas vienen porque no se brindó la atención adecuada. Es por eso que tenemos que tener entrenamiento previo, conocimientos, prácticas periódicas, ¿no? A su vez también revisar los protocolos, qué nos corresponde a cada uno hacer. Por ejemplo, cada uno tiene un nivel, ¿no? Entonces ese nivel de responsabilidad médico-legal nos llega a todos. Entonces, si alguien dejó de hacer algo, posiblemente el que sigue. De la comunidad que recibió algún tipo de información o entrenamiento, pero que muchas veces tiene que solucionar el problema. Entonces, sobre todo estos problemas de las coordinaciones y las transferencias son a veces muy complicadas. Primero tenemos que saber qué cosa es un paciente crítico. Aquel que presenta alteraciones en la función de uno o varios de sus órganos o sistemas, situación que puede comprometer la supervivencia en algún momento de su evolución, por lo que la muerte es una alternativa posible. Un paciente con un infarto, ¿no? Si no tengo un electro, no tengo posibilidad de laboratorio de enzimas, no sé hacia dónde proyecta ese infarto, pensando ni siquiera sé qué tan extenso es, hacia dónde se proyecta, ¿no? Entonces ya lo único, no puede decir infarto porque no puedo tener, porque puedo decir dolor torácico intenso que no remite con la medicación, ¿no? Para el tratamiento básico. Entonces, a descartar, en ese caso particular, un infarto cardíaco, que de repente podría ser, algunos dicen, podrían ser gases, un espasmo esofágico, que sería pues lo mejor para ellos, ¿no? Una osteocondritis. Es por eso que hay que ver bien la especificación. Y estas consideraciones, por ejemplo, un paciente inconsciente, no nos da información, qué cosa tiene, qué le duele, cuáles son sus antecedentes, y mucho menos si viene sin familiares. Entonces solamente tenemos un paciente que no responde y que si no actuamos adecuadamente con el tiempo va a fallecer porque no tiene capacidad de reacción. Podría ser un paciente que ha convulsionado y que de repente en los minutos reacciona, puede ser un paciente que tiene un DCB isquémico o hemorrágico, puede ser un paciente que ha recibido tiene una intoxicación farmacológica o una alteración encefalopática. Lo único que tenemos es un paciente inconsciente y tenemos que saber cómo actuar, en este caso el protocolo ante paciente inconsciente, y eso nos va a salvaguardar la situación, que básicamente sería asegurar la vía aérea, ¿no? Y posteriormente evaluar con los signos vitales que hay, ¿no? Entonces,
Y dice, el apoyo vital es toda técnica que se aplica al organismo, puede sustituir la función fisiológica de un órgano cuando su disfunción pone en peligro la vida. Soporte ventilatorio y soporte hemodinámico. ¿No? Manejo de vía aérea. Ustedes deben saber, todos debemos saber en el área de salud hacer RCP. Nadie puede excluir y decir no sé hacer RCP. Hay actualizaciones continuas. Si no pueden venir a una charla, tienen el YouTube, tienen tutoriales, tienen manuales. RCP, nadie que esté en el sistema de salud puede decir que no sabe. Hasta el médico altamente especializado en la pestaña 342 del ojo izquierdo, él también tiene que saber RCP. No puede llamar a otro médico para que haga RCP. Tienen que saber desfibrilar. Ya los niveles de fibrilación ya está a nivel de la comunidad. Ahora, el problema es que no tenemos tantos desfibriladores, ¿no? Desfibriladores sobre todo semiautomáticos, porque la ley todavía no los permite tener en grandes centros. Pero si ustedes recorren, por ejemplo, el aeropuerto, hoteles internacionales, van a ver que hay desfibriladores colocados en cada determinada área para que puedan actuar no solamente el personal entrenado de la institución, sino también cualquier otra persona que pueda resolver este problema, ¿no? Entonces, manejar vía aérea no sería complicado. Maniobra frente al mentón, o movilización mandibular, o en su defecto un tubo de Mayo, y si un poquito más allá, de repente manejar un tipo de aseguramiento de vía aérea con algún tipo de entrenamiento básico para que puedan bajar. Entubar sería un poco complicado, y es muy complicado inclusive para los médicos con mucha experiencia, entonces tendríamos que buscar algunas otras medidas. El soporte hemodinámico a veces es tan solamente poner en una posición de elevación de los miembros inferiores, abrigarlo y de repente ya posteriormente pasar al siguiente punto de canalizar una vía y ponerle pues, fluidos, generalmente cloruro, para ver si responde este tratamiento, que sería más o menos lo que nos permitiría tener al paciente. Y adicionalmente al componente del soporte ventilatorio, pues el oxígeno, que no debería estar excluido, que muchas veces no lo hay, inclusive en las ambulancias a veces sucede que no hay, ¿no? En algunas instituciones, que es un poco complicado, porque no se toma la idea de que puede suceder. Como vamos a ver más adelante, una ambulancia tiene que ser autónoma, tiene que tener una capacidad de desplazamiento para poder actuar. Si no tiene esa capacidad de autonomía, poco va a hacer el personal, porque no va a poder hacer imposición de manos para solucionar el problema. Y lo que normalmente siempre les digo a todos de una u otra manera tenemos ciertos temores, ciertos miedos, que son naturales. Pero si nos esperamos, gritamos o si nos jaloneamos los pelos, no vamos a solucionar nada. Lo mejor es primero analizar la situación, estoy en capacidad de solucionarlo. Si no tengo la capacidad, muy bien, lo estabilizo y lo puedo trasladar o lo refiero o pido ayuda. Es un proceso natural. Paciente crítico hay que tener presente que en cualquier momento. En este momento alguien podría decir que no puede fibrilar su corazón, por ejemplo. ¿Alguien me puede asegurar que no tiene un aneurisma cerebral? Ni yo ni ustedes. Yo exponiendo y ustedes sentados, nos puede venir cualquiera de esos colapsos. ¿Y qué hacen los demás? Salen a correr para ver a quién viene a ayudarnos, siendo personal de salud. E inclusive la población educada debería actuar para solucionar los problemas básicos hasta que llegue la ambulancia, ¿no? Pero muchas veces esas situaciones que nos sacan de contexto porque no estamos acostumbrados o no pensamos que puedan suceder, origina pues que el paciente al final puede tener una lesión irreversible, pero al final no hicimos nada, ¿no? Y ese es un problema que a veces sucede, ¿no? La muerte por trauma es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Más bien no apunten, más bien atiendan, yo eso lo dejo ya, después piden ustedes recepcionar la información. Ahora la información, antes la información era del quien la tenía, era muy importante guardarla, esconderla para decir que sea más. Ahora la información, lo que tengo acá, no lo he inventado yo, no lo he creado yo, lo he recopilado, lo he hecho un consolidado para poderlo transmitir, porque todo esto hay, ¿no? Tendría que yo crear toda una investigación para decir es un trabajo propio mío, lo cual no sería pues algo que dedicaría mucho tiempo y sería muy agradable exponer algo propio, pero generalmente toda la información que tenemos ya está. Y se las voy a dejar para que ustedes la puedan recopilar. Entonces nuestro principal problema que tenemos actualmente en nuestro país y en el mundo es el trauma. La otra vez estaba viendo un documental en el cual decía,
Diariamente, aproximadamente mueren 3.500 personas en el mundo, diariamente, por accidentes de tránsito. 3.500. ¿No? Imagínense, en 10 días serían 35.000. En un mes convendrían en 105.000. Y así veríamos sumando. Difícilmente sabrá si será Pedro, Ricardo, María o Juana, ¿no? Es un número frío, pero son miles de personas que mueren por situaciones que se pueden prever. Generalmente los accidentes son algo inusitado, pero si mantienes las condiciones adecuadas puedes evitarlo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los accidentes suceden generalmente en personas jóvenes, ¿no? En época de mayor productividad, tanto potencial intelectual como físico. Entonces es lamentable ver gente pues, que no pasa a veces los 40 años y muere por un accidente, y la siguiente fase, si es que está en posibilidad, se convierte en donante cadavérico para una transfusión, para permitir en alguna situación seguir dando vida. Si no, lamentablemente murió y ahí quedó. Entonces, la muerte por trauma tiene varias estructuras. En la primera etapa, en la cual el paciente muere en el lugar, sin poder haber hecho nada. Este segundo grupo es el que fallece en el transcurso de las horas, cuando es trasladado en ambulancia, generalmente debería ser trasladado. Pero muchas veces lo trasladamos pues en el primer vehículo que pasa, ¿no? Y muchas veces lo trasladamos, pero ni siquiera lo estabilizamos, o lo estabilizan, lo trasladan, lo suben en un boquete a donde llegue, ¿no? Y la última, pues, generalmente pasa los días o semanas que son por complicaciones propias del desarrollo de este proceso pues, de daño que se presenta en el organismo, ¿no? Lo que hemos visto siempre, hemos hablado de la hora dorada. Un paciente debe llegar, una vez efectuada la llegada de la unidad, en una hora debe estar en un centro hospitalario. Ahora, los centros hospitalarios que nosotros tenemos, hacer las referencias muchas veces cuando nos dicen no hay cama, ¿no? No sé si alguien trabaja en un área periférica y quiere transferir un paciente, ese es el gran problema, ¿no? No hay cama, no hay especialista en el turno, llámame más tarde, y lo primero uno que piensa dice, ¿y qué voy a hacer con el paciente? ¿Qué hago con el paciente? No puedo esperar horas, no puedo esperar días, no puedo esperar a la buena voluntad de una persona que está en el otro extremo, que tan solamente recibe información por lo que yo le digo, y muchas veces ni siquiera dice, bueno, pues esperaré. Muchas veces es por eso que se hacen muchas veces las referencias, por los traslados, más que la referencia, los traslados y muchas coordinaciones, ¿no? Pero también hay que saber a dónde llevarlo, porque si no vamos a originar que ese problema lo trasladamos a otra área. Generalmente los hospitales grandes, los hospitales nacionales deberían tener toda la capacidad. Si ellos no lo pueden resolver, imagínense, pues no hay otro centro que no lo pueda resolver, no puede resolverlo una posta, un centro de salud no lo puede resolver, ni un hospital de nivel 1. Si un centro altamente especializado no lo puede resolver, menos nosotros. Entonces es muy importante reordenar un poco lo que es el sistema de salud en beneficio del paciente, ¿no? Claro que muchas veces se quejan nuestros colegas cuando están en los hospitales que vienen muchos pacientes que no es emergencia, y realmente es eso. Pero si yo no educo a la población a utilizar adecuadamente los servicios que brinda el Estado, difícilmente, pues él tiene un dolor de muela y él va a ir al primer lugar, que va a 3 de la mañana por un dolor de muela a un servicio de emergencia en un hospital de nivel 3, 4. Y uno dice, ¿por qué viene a esta hora? Es que yo pensé que me iba a pasar, ¿no? Esa respuesta siempre tenemos. Yo pensé que me iba a pasar. ¿Y desde cuándo le duele? Ya tengo una semana con el dolor, pero justamente el día de hoy que yo estoy de guardia viene a las 3 de la mañana. Entonces eso un poco que incomoda, pero también si nosotros educáramos en contraparte de la población, sería mucho más práctico poder, de cierta manera, racionalizar, porque la gente viene por atención, y viene por atención muchas veces a los grandes hospitales por desconocimiento porque no sabe a dónde ir, o lo que es peor, no tiene confianza con sus centros de referencia cercanos a su domicilio. Al centro de salud, a la posta, no va, no, ahí no hay médico, o si no, ahí la tiene mal, o si no, ahí nunca no hay nada, o siempre te dan Panadol y ibuprofeno, ¿no? Entonces eso origina que la gente, pues, si tiene algo, se va a ir, ¿no? Entonces, muchos centros tienen capacidad de atención, pero no la cumplen porque no hay pacientes. Hay que ver también por ese motivo. ¿Qué es una prioridad 1? Generalmente una prioridad 1 es una situación de salud que pone
entre la vida y la muerte del paciente. Si nosotros no actuamos adecuadamente, el paciente se puede morir. Pero también tienen que ver que hay una secuencia natural del proceso de la enfermedad o del accidente. Por más procedimientos que hagamos, este paciente de tal manera va a fallecer. Por ejemplo, un infarto masivo, donde ya no va a haber masa muscular para que pueda bombear, va a hacer su shock cardiogénico, y por más que pongamos fluidos inicialmente, después cardiotónicos y toda la medicación, el paciente va a fallecer. Pero lo importante es que durante todo ese proceso que lo llevó a la muerte, nunca estuvo solo, porque desde que entró al sistema de salud siempre hemos estado pendientes de él, ¿no? Que eso es lo importante. Y lo que en cierta manera posteriormente va a tranquilizar a la familia, ¿no? Lucharon hasta el final, no se pudo hacer nada, porque lamentablemente la enfermedad es, pero no van a decir, ¿sabe qué, señora? Ya su mamá vivió bastantes años, ya se murió. ¿Cómo vamos a decirle eso? No, hay que saber inclusive cómo llegar al familiar, al paciente, ¿no? ¿Para qué la trae si ya está muerta? ¿Cómo van a decirle en forma de golpe si ese paciente, ese familiar todavía no tiene esa noción de muerte en su cabeza? Su paciente la trae al hospital para que la salve, no para que le digan que está muerta. Entonces hay formas que a veces impactan en la sociedad y que hacen que el sistema de salud sea visto, ¿no? Todo el mundo se queja de nosotros, que atendemos mal, que hay corrupción, que no hay medicina, que siempre dan lo mismo, que los médicos no saben qué hacer, que no hay médicos. Todas esas cosas conllevan pues a que la población, cuando empieza a conversar entre ellos, origina pues de que el sistema somos lo peor. Pero también tenemos que dar cuenta que hay a veces momentos en que hay que poner las barbas en remojo para poder mejorar esto, ¿no? Entonces, una insuficiencia de múltiples órganos, lo primero que tienen que hacer es la reanimación o la estabilización, ¿no? Hay dos términos que se manejan: resucitación y reanimación. Resucitación, generalmente, ¿a quién resucito? Entre comillas, ¿a quién resucitó Jesús? A Lázaro, pero Lázaro estaba muerto. ¿O lo reanimó? Lo resucitó. Entonces, el término resucitación hablamos cuando el paciente ya no tiene ningún signo vital. La emergencia extrema es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero aquí tenemos un paciente que no está en paro cardiorrespiratorio, pero hay que reanimar. O sea, ¿cómo lo reanimamos? Con fluidos, con oxígeno, manejando vía aérea, y lo estabilizamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior dijimos que era un paciente con alteración del sensorio. No podíamos llegar al diagnóstico inmediato si es una encefalopatía, si es un DCB, si es un cuadro convulsivo, ¿no? Si es una neoplasia. Lo único que sabemos es que el paciente está inconsciente y lo tenemos que estabilizar. ¿Por qué? El paciente tiene que estar estabilizado para poderlo transportar. Si no, vamos a tener problemas durante el traslado. Si trasladamos un paciente, por ejemplo, en una ambulancia que no está en una vía canalizada y hace un problema de shock, por ejemplo, porque no nos habíamos evidenciado que tenía un trauma abdominal cerrado, o en su efecto hace un problema convulsivo porque tuvo una contusión en la cabeza y posiblemente tenga un edema en el proceso. Entonces, en ese momento, ponerle la vía que en la primera caso particular de shock hipovolémico hace un colapso de las venas, o en el otro que está con movimientos involuntarios, difícilmente. Entonces, siempre hay que ir proyectándose las necesidades. Por eso que el paciente tiene que ir estabilizado y con unos procedimientos básicos ya realizados. Entonces, en un caso particular, nosotros debemos estabilizar a un paciente desde el punto de vista del aparato respiratorio. Una afectación del aparato respiratorio que va a originar hipoventilación. ¿Cómo puedo contrarrestar esto? Con la oxigenación. El manejo de una vía aérea permeable y adicional de oxígeno, ya sea buscando una vía nasal si es que la tenemos, o si no, por más que haya reservorio, va a mejorar que este paciente, desde el punto de vista ventilatorio, no tenga mayores problemas aparentemente. Entonces, el manejo de la vía aérea es muy importante. Del aparato cardiovascular, si hay una alteración en lo que es el problema de la bomba y de las vías, que son vasos de arteria, vamos a tener problemas de perfusión. Entonces, este problema de perfusión va a originar que las células más lejanas se vean afectadas, comienzan a tener alteraciones metabólicas, la cual puede alterar el estado general del paciente. Pero entonces, ¿cómo podemos, en esta situación particular? Bueno, no tengo fluidos, no tengo sangre, ¿qué causa algo? Suministro de oxígeno al 100% para la poca sangre que todavía tengo, pueda servir con la oxigenación que esté al 100%. Entonces, esto, en cierta manera, podemos mejorar el gasto cardíaco con fluido
y mejorar el oxígeno y sangre arterial colocando solamente oxígeno, ¿no? Y el estado de nivel de conciencia puede ser dado muchas veces por disminución de la perfusión cerebral, ¿no? Entonces puede haber compromiso del sensorio y podemos ver ciertas situaciones que nos llaman la atención. Paciente agitado, confuso o en coma. Y en este caso de trauma, la escala de Glasgow es nuestro referencial. Mucho cuidado tengan con estos estados de agitación. A veces el paciente viene agitado y pensamos que está agresivo, alterado, de repente, este seguramente ha ingerido drogas, o de repente pues, tiene un problema psiquiátrico. Y por eso siempre es muy importante preguntar qué sucedió y antes de eso, cómo era el paciente. Si alguien dice, no, ha sufrido un golpe en la cabeza, y al momento él siente una persona tranquila, pero está alterado, debemos estar pensando que algo está pasando dentro. No tenemos el tomógrafo en el momento, pero indirectamente podemos estar pensando que un edema cerebral, posiblemente producto de la construcción, o un sangrado focalizado podría estar originando, o en su defecto, no tiene ningún problema cerebral, pero la disminución de la perfusión cerebral debido a una falla cardíaca podría estar originando este problema. Entonces hay que tener siempre un poquito más de visión para poder actuar. Entonces muchas veces nos quedamos así, ¿no?